Serie de 7 pasos. El día que dejé de luchar contra mí. Bienvenidos al camino del Tao. En esta serie no buscaremos respuestas fáciles. Recorreremos el camino del Tao para descubrir que la paz no siempre llega cuando la vida cambia. A veces llega cuando dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos. Si alguna vez has sentido que nadie ve el peso que llevas, si alguna vez has sonreído mientras por dentro te estabas apagando, entonces quédate, porque quizá tu alma no necesita ser más fuerte. Quizá solo necesita recordar que nunca estuvo sola y que todavía es posible volver a encontrar la paz. ¿Alguna vez te has preguntado, quién serías si dejaras de intentar demostrar que mereces ser amado? Parte 1 de 7. Tu ansiedad crecerá mientras quieras controlar lo que nunca ha estado en tus manos. Hay un tipo de sufrimiento del que casi nadie habla. No nace de lo que los demás hacen. Nace de esperar que hagan exactamente lo que tú imaginaste. Que te llamen cuando tú lo necesitas. Que recuerden lo que para ti es importante. Que te amen de la forma en que tú esperas. Que piensen como tú. Que reaccionen como tú reaccionarías. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Después el enojo. Y muchas veces la ansiedad, porque la mente comienza a luchar contra una realidad que nunca prometió obedecer. Nuestras expectativas. El Tao dice que quien intenta sujetar el agua con los puños solo consigue que se escape entre sus dedos. Así ocurre con las personas. No puedes controlar sus decisiones. No puedes obligarlas a comprenderte. No puedes hacer que te den el lugar que tú deseas. Y mientras tu paz dependa de lo que otros hagan, tu tranquilidad siempre estará en manos ajenas. La libertad comienza el día que dejas de exigir que el mundo confirme tus expectativas, porque los demás no vinieron a vivir el guión que escribiste para ellos. Vinieron a vivir el suyo. Y tú también. El camino del Tao no consiste en controlar la corriente, consiste en aprender a navegar con ella, porque la paz llega cuando dejas de pedirle a la vida que sea como tú quieres y empiezas a descubrir la serenidad de vivir como la vida es. Parte 2 de 7. La paz no nace de controlar a los demás, sino de aprender a soltar la necesidad de hacerlo. Después del primer capítulo, quizás surgió una pregunta en tu corazón. ¿Por qué me cuesta tanto soltar? ¿Por qué me duele cuando los demás no actúan como yo esperaba? ¿Por qué siento tanta frustración cuando la vida no responde como imaginé? La respuesta casi nunca está en los demás. Está dentro de nosotros. La necesidad de controlar a los demás casi nunca nace del poder. Nace del miedo de un corazón que todavía no ha aprendido a sentirse seguro dentro de sí mismo, porque nadie intenta controlar aquello que no teme perder. Queremos controlar cuando tenemos miedo de ser olvidados, cuando tenemos miedo de dejar de ser importantes, cuando creemos que si no nos buscan, si no nos llaman, si no nos eligen, quizá nunca fuimos suficientes. Y sin darnos cuenta, empezamos a poner nuestra paz en manos de otras personas. Esperamos que recuerden lo que para nosotros es importante. Esperamos que nos amen de una manera específica. Esperamos que respondan como nosotros responderíamos. Esperamos que llenen vacíos que ni siquiera saben que existen. Y entonces llega el cansancio, no porque la vida sea cruel, sino porque llevamos demasiado tiempo intentando sostener algo que nunca estuvo en nuestras manos. El Tao nos enseña que el agua nunca obliga a la montaña a abrirse, simplemente encuentra otro camino. Solo el ser humano insiste en empujar puertas que no quieren abrirse. Y en ese esfuerzo, termina agotando el alma. Quizá no estás cansado porque hayas amado demasiado. Quizá estás cansado porque has vivido demasiado tiempo intentando controlar el amor, las decisiones y el corazón de los demás. Pero el amor verdadero nunca nace del control. Nace de la libertad. Y la paz tampoco nace cuando el mundo hace exactamente lo que esperabas. La paz nace el día que descubres que no necesitas controlar a nadie para sentirte completo. Porque cuando dejas de perseguir la aprobación, cuando dejas de exigir que los demás llenen tus vacíos, empiezas por fin a regresar a ti. Parte 3 de 7. El día que dejaste de creer en tus propios sueños, duelo del que casi nadie habla. No es la pérdida de una persona, es la pérdida de la vida que imaginabas vivir. De niño soñabas sin miedo. Creías que un día harías algo importante, que encontrarías tu lugar, que la vida tendría sentido. Pero creciste y descubriste que el camino era mucho más difícil de lo que imaginabas. Llegaron los fracasos, las puertas que nunca se abrieron, los proyectos que se quedaron a la mitad, los esfuerzos que nadie vio. Y un día, casi sin darte cuenta, dejaste de hacer planes, no porque ya no tuvieras sueños,
sino porque empezaste a tener miedo de volver a ilusionarte. Hay personas que llegan a odiar soñar, no porque hayan perdido la capacidad de imaginar, sino porque cada ilusión terminó convirtiéndose en una herida. Cada intento fallido, cada oportunidad que no llegó, cada vez que entregaron el corazón a un proyecto, a una meta o a una esperanza y terminaron con las manos vacías, entonces el corazón hace algo para protegerse. Se convence de que es mejor no esperar nada, porque cree que, si deja de soñar, también dejará de sufrir. Pero ese es el engaño del dolor, porque cuando dejas de soñar no solo desaparece la ilusión, también comienza a apagarse la esperanza, y un ser humano sin esperanza sigue respirando, pero deja de mirar el mañana con los mismos ojos. Ese es el momento en que el alma comienza a cansarse, no cuando fracasa, sino cuando deja de creer que todavía puede florecer. El Tao nos enseña que el bambú pasa años creciendo bajo la tierra. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada. Sin embargo, bajo la superficie, sus raíces se fortalecen en silencio. Cuando llega el momento, brota con una fuerza que nadie imaginaba. Quizá tú también has confundido el silencio con el fracaso. Quizá la vida no te estaba castigando. Quizá estaba formando en ti raíces que algún día sostendrán algo mucho más grande de lo que hoy alcanzas a ver. No permitas que las decepciones te convenzan de renunciar a la esperanza, porque los sueños pueden cambiar, los caminos también, pero mientras tu corazón siga siendo capaz de creer que un mañana diferente es posible, todavía hay vida dentro de ti. Parte 4 de 7. El día que dejaste de vivir, solo empezaste a sobrevivir. En el capítulo anterior, hablamos de ese momento en que algo dentro de ti comenzó a apagarse. Ese día en que dejaste de creer, no porque no tuvieras sueños, sino porque la vida te golpeó tantas veces que empezaste a pensar que soñar era demasiado doloroso. Y cuando una persona deja de soñar durante mucho tiempo, algo más comienza a ocurrir. Deja de vivir con ilusión y empieza solamente a sobrevivir. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Es ese cansancio de quien intentó muchas veces, de quien volvió a empezar, de quien esperó una oportunidad, de quien dio amor, esfuerzo y esperanza, pero sintió que la vida no respondía. Y entonces aparece una frase silenciosa: ya no espero nada, que pase lo que tenga que pasar. Desde afuera puede parecer aceptación, pero a veces no es paz. A veces es un corazón agotado tratando de protegerse, porque hay una diferencia entre aceptar la vida y rendirse ante ella. Aceptar es decir, no puedo controlar todo lo que sucede, pero todavía puedo elegir cómo caminar. Rendirse es decir, ya nada puede cambiar, ya no vale la pena esperar. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de caminar hacia algo. Solo cumples, solo pasas los días, te levantas, haces lo que tienes que hacer, sonríes cuando es necesario. Pero dentro de ti hay una parte que dejó de preguntarse: ¿qué quiero vivir? Porque después de muchas decepciones, algunas personas no pierden solamente sus sueños, pierden la capacidad de imaginar un mañana diferente. El Tao nos recuerda que la naturaleza nunca deja de transformarse. El árbol no piensa que su vida terminó cuando pierde sus hojas. El invierno no es el final del bosque. Es una etapa de silencio donde algo sigue ocurriendo debajo de la tierra. Quizá tú también estás en una etapa de raíces. Quizá no estás perdido. Quizá estás reconstruyendo una parte de ti que estuvo demasiado tiempo herida. Tal vez no necesitas volver a ser la persona que eras antes. Tal vez necesitas descubrir quién eres después de todo lo que has vivido. Porque sanar no siempre significa recuperar el pasado. A veces significa crear una nueva versión de ti con toda la sabiduría que dejaron. Parte 5 de 7. El cansancio de vivir preguntándote si realmente te aceptan. Hay un cansancio del que casi nadie habla. El cansancio de sentir que siempre tienes que demostrar que mereces ser amado, que mereces pertenecer, que mereces ser aceptado. Hay personas que pasan gran parte de su vida observando cada mirada, cada silencio, cada comentario, preguntándose: ¿de verdad me aceptan o solo me toleran? Y esa duda termina convirtiéndose en una prisión, porque dejas de ser tú. Empiezas a cuidar cada palabra, cada gesto, cada parte de quien eres, con la esperanza de que si haces todo bien, por fin alguien te mire sin juzgarte. Muchas personas de la comunidad conocen muy bien esta herida. Saben lo que es preguntarse si el cariño que reciben es auténtico, o si, en el fondo, siguen siendo vistas como alguien diferente. Y vivir así cansa.
Cansa tener que demostrar constantemente que eres una buena persona para sentir que mereces el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Pero el Tao nos recuerda algo profundamente liberador. El agua nunca cambia su esencia para que la montaña la acepte. Simplemente sigue su camino. Quizá la paz no llegue el día en que todas las personas te comprendan. Quizá llegue el día en que dejes de vivir esperando la aprobación de quienes nunca estuvieron dispuestos a mirar tu corazón. Porque hay una libertad inmensa en dejar de estar en guerra contigo mismo, en comprender que tu valor nunca dependió de la opinión de quienes no supieron verte. No viniste a convencer al mundo de que mereces existir. Viniste a vivir con la dignidad de saber que ya la mereces. El Tao no nos enseña a buscar un lugar donde todos nos acepten. Nos enseña a dejar de abandonarnos para conseguir la aceptación de los demás. Y cuando dejas de pelear contra quien eres, algo dentro de ti por fin puede descansar. ¿Cuánto tiempo has vivido intentando que otros te acepten mientras tú sigues esperando el día de aceptarte por completo? Parte 6 de 7. El día que dejaste de esconder quién eres. En el capítulo anterior hablamos del cansancio de vivir preguntándote si realmente te aceptan. Hay heridas que no nacen del rechazo, nacen del miedo a ser rechazado. Y ese miedo puede cambiar una vida entera, porque poco a poco dejas de preguntarte quién eres y empiezas a preguntarte, ¿qué esperan los demás de mí? Entonces comienzas a adaptarte, dices lo que no incomoda, callas lo que sientes, escondes partes de ti y sin darte cuenta, empiezas a parecerte a la persona que los demás quieren ver, aunque esa persona ya no seas tú. Lo haces para sentir que perteneces, para no perder el cariño de quienes amas, para evitar el juicio, para no volver a sentirte solo. Pero cada vez que escondes una parte de tu verdad, algo dentro de ti se va apagando, porque el alma no fue hecha para vivir detrás de una máscara. El Tao nos recuerda que ninguna semilla intenta convertirse en otra para ser aceptada. La semilla de un cerezo no desea ser un pino. La de un girasol no intenta florecer como una rosa. Cada una lleva dentro una esencia única, y cuando llega su tiempo, simplemente florece. Solo los seres humanos pasamos años intentando parecernos a lo que otros esperan ver, creyendo que si dejamos de incomodar, por fin seremos aceptados. Pero ninguna semilla florece intentando convertirse en otra, y ningún ser humano encuentra paz alejándose de su verdadera esencia. Quizá no puedas evitar que algunas personas no te comprendan, pero sí puedes evitar perderte a ti mismo intentando convencerlas, porque la verdadera libertad no comienza cuando todos te aceptan, comienza cuando dejas de traicionarte para conseguir esa aceptación. El Tao no nos enseña a vivir para agradar, nos enseña a vivir en armonía con nuestra propia naturaleza, y cuando dejas de pelear contra quien eres, el alma por fin descansa. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Cuánto de tu vida has vivido intentando no incomodar a los demás? ¿Y cuánto has vivido siendo verdadero a elegirte? Terminamos la serie en donde hablamos del cansancio de querer controlar lo que nunca estuvo en tus manos, del cansancio de vivir esperando que los demás llenaran tus expectativas, del cansancio de dejar de creer en tus sueños, del cansancio de sobrevivir en lugar de vivir, del cansancio de preguntarte si realmente eras aceptado, y del cansancio de esconder quién eras para no incomodar. Pero después de toda herida, siempre existe una decisión, la de volver a ti, porque sanar no significa olvidar lo que viviste, significa dejar de permitir que esas heridas sigan decidiendo quién eres. Quizá todavía haya personas que no te comprendan. Quizá algunos sueños nunca se cumplan como los imaginaste. Quizá la vida siga siendo incierta. Pero hay algo que sí puede cambiar desde hoy. La forma en que te miras, la forma en que te hablas, la forma en que eliges caminar. El Tao nos recuerda que ninguna estación dura para siempre. Después del invierno, la tierra vuelve a florecer. No porque el invierno nunca haya existido, sino porque la vida siempre encuentra una manera de empezar de nuevo. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas convertirte en alguien diferente para encontrar paz. Necesitas dejar de abandonar a la persona que siempre ha estado contigo. Tú, porque el alma deja de cansarse cuando deja de luchar contra sí misma y comienza a descansar cuando comprende que nunca tuvo que demostrar su valor para merecer amor. Tal vez hoy no termine tu dolor, pero quizá hoy pueda terminar la guerra que has librado contra ti. Y ese puede ser el comienzo de una vida completamente distinta. El Tao no nos promete una vida sin heridas. Nos enseña que incluso las ramas que el viento dobló pueden volver a crecer hacia la luz.
Hoy quiero dejarte una última pregunta. Si dejaras de vivir para cumplir las expectativas, el miedo y las heridas de ayer, ¿quién sería